Bienvenido a la Escuela Bíblica Integral. En este video te enseñaré prácticas para aprender a interpretar bien. Prácticas para aprender a interpretar bien. Con esto adquirimos bendiciones especiales. Aprenderás bien y aplicar bien para tu crecimiento continuo. Podrás evaluar cualquier enseñanza y diferenciarla entre la verdad y el error. Enseñarás correctamente lo que has aprendido a los hermanos para librarlos de malas prácticas de interpretación, falsas doctrinas y de ser manipulados para mantenerlos engañados. Observaciones importantes también en la interpretación. Aprender bien no es para exaltar el ego, sino para glorificar a Dios y servir con humildad. No es para humillar a otros por no saber interpretar, porque si no han sido enseñados, no saben cómo hacerlo bien. Y el propósito es edificar y restaurar. Yo enseñé en una ocasión a unos hermanos, y especialmente uno, él se dedicaba a buscar los hermanos que enseñaban, que predicaban, para conseguir sus errores y poder menospreciarlos y ridiculizarlos. Ese no es el objetivo del aprendizaje correcto de la interpretación. Por otro lado, nunca debe compararse con otras personas. Cada persona es única y especial como criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza, y además los que seguimos a Cristo somos redimidos y bendecidos por el Señor. Por lo menos se considera que de una persona a otro, indistintamente que sea su entorno familiar, cultural, etc., hay por lo mínimo unas 12 diferencias entre un individuo y otro. Por eso no debemos compararnos. Lo que sí debemos estar listos es para aprender los unos de los otros en las cosas buenas que necesitamos. Entonces vamos a iniciar con el principio del texto en su contexto. Cuando hablamos del texto, es la palabra que gramaticalmente significa una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido a un emisor. Ese es el concepto de la Real Academia. Pero la palabra texto lleva un prefijo con, y por otro lado, esto significa, gramaticalmente, es una preposición que indica compañía, modo, medio o instrumento. Para fines de interpretación, nosotros vamos a determinar que aplicaremos a cualquier palabra, frase, oración, párrafo o cualquier narrativa que elijamos y seleccionemos para hacer un análisis y descubrir el significado y la aplicación. Repito el concepto que vamos a usar en este caso. Cualquier palabra, frase, oración, párrafo o cualquier narración que elijamos y seleccionemos para hacer un análisis y descubrir el significado y la aplicación. Como vamos a realizar prácticas del texto en su contexto, entonces vamos a irnos al texto bíblico para que hagamos el análisis respectivamente bajo una serie de procesos que les voy a ir indicando cómo lo vamos a realizar.
Para la interpretación, en este caso, vamos a elegir la palabra mundo. Y vamos a encontrar qué significa esa palabra en este pasaje. Y allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí, fíjense que podemos cambiarle la palabra mundo por un sinónimo y nos da sentido. Porque de tal manera amó Dios a las personas que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo, según la Real Academia, se refiere a las cosas creadas en el planeta. Pero en este caso se refiere a las personas porque Cristo no dio a su Hijo para que las cosas creyeran en Él porque no pueden creer, ni los animales porque no tienen la inteligencia para creer, y tampoco son ellos los que se van a perder o van a tener vida eterna. Por lo tanto, aquí el significado de la palabra mundo se refiere a personas porque en el contexto esa narrativa tiene ese significado. Fíjense bien que la misma narrativa, toda la oración en su complemento, le da sentido al término, a la palabra mundo. Ahora bien, después que hayamos identificado el significado del término en el pasaje, entonces nos trasladamos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo este contenido en este versículo 16? Entonces nos trasladamos al principio del capítulo y allí nos encontramos un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí o maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces notamos aquí que se inicia una conversación entre Jesús y un hombre que vino a entrevistarse con Jesús llamado Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos, y era un fariseo. Ahora, entonces ya tenemos, primero, qué significa el término. Segundo, quién lo dijo y a quién se lo dijo. Y luego vamos a mirar dónde, si seguimos mirando la narrativa, nos vamos a encontrar que aquí está la conversación entre Jesús y Nicodemo. En esa narrativa llegamos al versículo 15, que Jesús le dice a Nicodemo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense que allí luego nos encontramos con un párrafo diferente y un título diferente. Este título no es inspirado y le está cortando la línea de pensamiento. Quien hizo este título lo hizo muy mal porque está cortando la línea de pensamiento. Y también está colocando un párrafo diferente que nunca debió estar allí. Fíjense que la continuidad del pensamiento, porque tiene una conjunción causal, el porque, está indicando que es una causa del amor de Dios que dio a su Hijo, para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se mantiene la conversación. Fíjense que la unidad del pensamiento, de dónde comienza la conversación y dónde termina, nos vamos a encontrar que en el versículo 21 Jesús termina la conversación con Nicodemo porque le dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense que en el versículo 21 allí continúa la conversación
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí sí hay una diferencia de párrafo y un nuevo título, porque este sí tiene sentido, aunque no son inspirados, pero tiene sentido. Porque después de esto, ¿qué? Después de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Ok, entonces surge la pregunta, ¿dónde realizaron esa conversación? Como la Biblia se explica con la Biblia, entonces automáticamente nos vamos a trasladar, porque como en el capítulo no dice dónde tuvieron la entrevista, pero como no estamos limitados a capítulos, versículos ni títulos, entonces nos trasladamos al capítulo 2 para ir mirando allí. Cuando nos encontramos en el capítulo 2 dice que aquí Jesús se encontraba en Caná de Galilea. Pero al seguir leyendo nos vamos a encontrar que después de ese acontecimiento de las bodas de Caná, entonces, que fue el principio del ministerio de Jesús, después de esto, fíjense, después que estuvieron en esa boda, descendieron a Capernaum. Su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron no muchos días. Entonces Jesús se traslada, ¿verdad? Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya nos encontramos que Jesús estaba en Caná de Galilea, luego sube a Capernaum y luego sube a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, fíjense que si seguimos leyendo estos acontecimientos de Jesús en Jerusalén, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que hacía. Nicodemo estaba residenciado en Jerusalén y era miembro noble del concilio, y por eso esta conversación se sostuvo en Jerusalén, porque Jesús estaba en Jerusalén y allí acudió Nicodemo de noche. Entonces fíjense que esto es la continuidad. Cuando dependemos de capítulos, de versículos y no miramos una línea de pensamiento completo, no podemos descubrir la respuesta a nuestras preguntas, ¿dónde se dio esa conversación? Pero fíjense que cuando llegamos al capítulo 3, fue Nicodemo que vino a Jesús, dice, vino a Jesús de noche, oculto. ¿Qué vino a hacer Nicodemo a entrevistarse con Jesús? ¿Cuál era el propósito de él? Fíjense que leyendo la Biblia con la Biblia nos da la respuesta. Entonces, cuando nos trasladamos al capítulo 7, vamos a encontrar, usted puede leer el capítulo completo. Yo lo estoy guiando para que podamos responder a las preguntas, y aquí la pregunta va a iniciarse con el versículo 43. Nos trasladamos al versículo 43 y entonces allí comenzamos a entender qué estaba pasando. Como le dije, yo le recomiendo que usted lea las ideas completas hasta que llegamos aquí al 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, de Cristo, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno de ellos le echó mano. Ya el Sanedrín había decidido matar a Jesús. Nicodemo sabía esto porque él era miembro del concilio y estuvo presente cuando deliberaron sobre el asunto. Los principales sacerdotes y los fariseos
A estos le dijeron a los alguaciles: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado así como este hombre. Entonces le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces fíjese que aquí interviene Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, miembro del concilio. Y Nicodemo dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y la ley contemplaba que en 2 o 3 testigos se constaría toda palabra, toda evidencia. Nicodemo sabía que si lo juzgaban correctamente no iban a encontrar culpa, porque ellos estaban acudiendo al engaño para matar a Jesús. Entonces le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense que ninguno de los del Sanedrín, ni fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes, sabían que Jesús había nacido en Belén de Judea, como así estaba escrito por el profeta. Entonces nos encontramos que como ellos eran ignorantes, veían a Jesús porque fue criado en Galilea, en Nazaret, y entonces lo veían como un simple Galileo, como un falso profeta, porque de Galilea nunca se había levantado profeta. No había escritura profética que viniera de Galilea sobre algo importante. Cuando él intenta defender a Jesús, lo que le calla en la boca, porque le dice: mira, este es un Galileo, este es un falso profeta, y no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces le callaron la boca y entonces dice: cada uno se fue a su casa después de esto. Fíjense que entonces tiene sentido que cuando nosotros miramos en el capítulo 3 de esta entrevista, es porque Nicodemo ya sabía que querían matar a Jesús y él no tenía alguna evidencia, algún argumento para defender a Jesús, aunque él sabía que era con engaño que querían darle muerte. Por eso él vino a Jesús para encontrar en esa entrevista algunas evidencias, pero se encontró que la conversación se encaminó hacia algo inesperado para él, que cuando analicemos el estudio completo veremos los detalles. A manera de síntesis, para concluir este video, primero escogemos la parte que queremos explicar. En este caso fue una palabra, la palabra mundo, y desciframos su significado con la pregunta: ¿qué significa? Después de haber resuelto esa respuesta, nos vamos entonces quién lo dijo y a quién se lo dijo. Después de identificar quién lo dijo y a quién se lo dijo, vamos a la siguiente pregunta: ¿dónde comenzó esa narrativa y dónde terminó? ¿Cuál es la idea del pensamiento completo para entonces poder analizar la idea completa de lo que trata el asunto? Después iremos a buscar dónde sucedió el acontecimiento, dónde estaban. Y por último determinamos las circunstancias que determinaron el mensaje. Después de hacer ese análisis, le hacemos la aplicación. Vamos a continuar con las prácticas y usted le sugerimos que se suscriba y cualquier pregunta podemos darle apoyo, respuesta, orientación, para que de esta manera usted pueda tener un recurso valioso.